Con ustedes, Javier González Fraga. Bueno, muchas gracias, Chango. Muchas gracias a las autoridades de CRA por esta importante invitación que me han hecho para comentar con ustedes los desafíos del productor agroindustrial. Voy a hablar con dos camisetas, si se me permite la expresión, que fueron de alguna manera anticipadas recién en la presentación. Voy a hablar como productor agroindustrial que he sido durante largos años, pero con una característica, era productor pyme. Entonces mi visión es la del productor pyme. Y disculpen los grandes que estén presentes, pero mi visión va a ser desde los chicos, porque creo que ahí está el futuro de la agroindustria en la Argentina. Y la otra es que por razones políticas me siento parte de Cambiemos y por lo tanto me siento responsable de lo que está pasando. Tendré mis diferencias, como tenemos todos, pero sobre todo entiendo que la Argentina está ante una encrucijada de las más importantes de las últimas décadas. Vamos a tener que elegir si queremos seguir en el populismo o si queremos retornar a la República, si queremos combatir las mafias o si queremos acomodarnos a los procesos mafiosos que nos han caracterizado en las últimas décadas. Yo creo que estos son los grandes partidos y sobre eso también voy a hacer alguna referencia, porque esto que hoy lo miramos preocupados por la tasa de interés, por el tipo de cambio, cuando lo miremos dentro de 20 años, a lo mejor alguno dice, no, fíjate que las verdaderas batallas se estaban dando más allá de esas cuestiones, que estos son los temas que de alguna manera van a hacer que este proceso entre en la historia por la puerta grande o simplemente sea una etapa más. Metiéndome en los temas, la crisis de las economías regionales no es nueva. ¿Cuántas veces hemos hablado de crisis de las economías regionales? Y esto me da pie a tomar lo que acabo de decir. Cuando uno mira 70 años de la economía argentina, tenemos varios periodos, 5 si es que uno se pone exigente muy claros, de populismos que se pusieron a caballo de atrasos cambiarios. Esto no es casualidad. Si bien a lo mejor los políticos definen populismo con otras cuestiones, desde la economía yo diría siempre hubo atraso cambiario en todos los procesos populistas, con música de derecha, con música de izquierda, hasta con música militar en los años 70, en la segunda mitad de los años 70. ¿Y por qué? ¿Fue acaso una coincidencia? No. Los procesos de atraso cambiario son esenciales para permitir que un salario industrial urbano aumente su capacidad adquisitiva. ¿Por qué? Porque le baja el precio de los alimentos y si además le baja el costo de la energía, como pasó en algunos de estos procesos, te genera una capacidad de consumo excesiva, pero que es insostenible. No es que esto es bueno o malo, a un debate de estos me he metido hace algunos meses, no es que estoy diciendo que esto no era bueno en sí, estoy diciendo que no era sostenible, porque cuando un sector urbano consume más a costa de que quiebren las economías regionales, a que quiebren los exportadores o que quiebre la producción energética, eso no es sostenible, tan simple por una cuestión física. En algún momento se acaban los productos. Hemos tenido en el marco de la mesa de los argentinos, hemos conocido precios récord de la carne, precios récord del pan, récord mundiales del pan. Y sin embargo estábamos con la mesa de los argentinos, porque cuando no se siembra, no se cosecha, cuando no se tiene novillos, no se come carne, tan sencillo como eso. Entonces, lo que yo creo es, primero, entendamos que las crisis de las economías regionales son hijas de los procesos populistas que atrasan el tipo de cambio y ponen en serias dificultades a todas las economías exportadoras. Esto tenemos que entenderlo. Pasó en los años 50, pasó en los años 70 en 2 oportunidades, pasó en los 90 y pasó en los últimos 10 años. Y siempre, ¿cómo salimos? Con un ajuste brutal. Un ajuste brutal que daba lugar a una caída del salario real, a una recesión, a la recomposición de las reservas a través de estos mecanismos, y finalmente esta situación era insoportable socialmente y políticamente y se creaban las condiciones para otra ronda de populismo. Esto ha caracterizado a la Argentina. Tengo escrito sobre esto un artículo hace varios meses, los ciclos entre populismo y ajuste. Hay una frase que para mí es de una inteligencia profunda, de Guillermo Moreno. No crean que me estoy confundiendo, hablo de Guillermo Moreno. Cuando en febrero dijo
lo he citado centenares de veces ya, cuando en febrero dijo: Macri es un paréntesis entre 2 décadas ganadas. Lo dijo con total honestidad, pero traducido significaba que necesitaban a Macri para rehacer las reservas fiscales, las reservas energéticas, y después, una vez que hagan todo ese ajuste, volvían ellos con otra década de populismo. Esto es el planteo. Entonces yo creo acá, como primera gran afirmación, entendamos que el verdadero desafío del gobierno de Cambiemos es romper estos ciclos de populismo y ajuste. Porque populismo y ajuste explican la decadencia argentina. Decadencia relativa, si se quiere, pero decadencia al fin. Porque después de cada etapa de populismo y ajuste no volvemos al punto anterior. Hemos generado una pobreza que no se supera. Cuando empezamos con estos ajustes, la pobreza era una tercera parte de lo que es hoy. O sea, en estos procesos, más allá de las ilusiones que te generan las etapas de crecimiento, lo cierto es que estamos generando pobreza. Porque en economía no hay milagros. Los americanos dicen: no hay tal cosa como un almuerzo gratis, como diciéndote, si vos le regalaste algo a alguien, alguien lo pagó. Siempre alguien lo pagó. Entonces, todos estos procesos que explican huidas de capitales, explican enriquecimientos de los que manejan las finanzas, ya sea del lado de la banca o de la especulación. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil hacer una fortuna en estos ciclos, apostando correctamente al dólar, a la tasa de interés, después refugiándote en el dólar, después volviendo, que produciendo. O sea, estos ciclos de populismo y ajuste son perversos en cuanto que generan la peor distribución del ingreso, aumentan la pobreza y por eso son condenables, más allá de que significan un deterioro de la capacidad productiva de lo que es más eficiente en el país. El productor agroindustrial tiene muchísimos gastos en pesos, los salarios, los impuestos, muchas veces los transportes, el empaque, todo eso es en pesos. Y por lo tanto, los procesos de atraso cambiario te sacan del mercado de exportación. Fue mencionado recién, yo aprendí mucho economía, no tengo miedo en admitirlo, con la Salamandra. Aprendí mucho más economía en la Salamandra que no en lo que se mencionó del London School of Economics o de Harvard. Lo digo sin empacho, con algún colega de la academia se queja de que yo diga estas cosas, pero aprendí más economía sufriendo en los 90, donde la Salamandra fue una empresa exitosa para el público por los premios, pero siempre decía en esos años también que había 3 personas que sabían muy bien hasta qué punto no era exitosa la Salamandra. Era mi banquero, mi contador y mi mujer, que conocían las dificultades de la empresa, que me llevaron a tener que venderla a fines de la década de los 90, porque realmente si no me llevaba puesto. Entonces, una empresa que había logrado invocar unos goles que no son mérito mío, fueron a lo mejor de los que formularon los productos, pero que realmente, como me dijo uno, si lo hubieras hecho en Estados Unidos estabas cotizando en Wall Street. Sin embargo, acá en la Argentina tuve que vender para que no me liquiden las hipotecas. O sea, realmente entiendo de lo que estoy hablando porque lo sufrí y la letra con sangre entra, ¿no es cierto?, como dicen en el campo. Ahora, estos problemas de apreciación cambiaria no se arreglan devaluando. Repito porque esto es importante. Los problemas de apreciación cambiaria no se arreglan devaluando. Si hubieran puesto un tipo de cambio a 25, como querían muchísimos representantes, lobistas de la City financiera, lo que hubiéramos logrado es empobrecer una gran cantidad de gente en el país y hubiéramos generado un proceso hiperinflacionario de la cual volvían a ganar los mismos de siempre. Entonces yo creo que para entender de que hay que ir a un tipo de cambio razonable, y yo sé que esta es la preocupación de la mayoría de ustedes, mis recorridas por el campo, esto surge. ¿Y cómo no tenemos un tipo de cambio mejor? Porque para tener un tipo de cambio mejor tenemos que esperar a que la inflación sea menor al 10% y que los números fiscales sean mejores. ¿Para qué? Para que el que compra dólares sea el Estado con recursos propios, no emitiendo moneda. Si hoy el central es el que te compra los dólares y con emisión monetaria, desconfía de la estabilidad de ese tipo de cambio, porque esa emisión genera inflación. Entonces, emitamos a los países como Chile, como Perú, como el propio Brasil, como Uruguay mismo, que han mejorado su tipo de cambio en los últimos años, pero siempre lo hacen a partir de inflaciones menores al 5% y con situaciones fiscales mucho mejores que las nuestras. Entonces, las pretensiones de un tipo de cambio razonable hay que tenerlas, pero lo primero que me apresuro a decirles es: tengamos paciencia, porque no lo vamos a poder tener de forma automática en los próximos 18 meses o 24 meses. Vamos a tener que esperar a que la inflación realmente deje de estar en nuestra mente o con expectativas tan altas para poder realmente tener correcciones del tipo de cambio que no
reabran las paritarias, que no desaten procesos inflacionarios. Y esto es un tema que lleva tiempo. La inflación también tiene que ver con esto que está tan de moda y de comparar cuánto cuesta un litro en el tambo, un litro de leche, y cuánto cuesta un sachet de leche en los supermercados. Al río revuelto, ganancia de pescadores. No le busquemos cosas raras. Yo una vez comentaba, no creo que en Ezeiza salga un virus que cuando llegan los gerentes de los supermercados de estas compañías extranjeras se contaminan, y acá te cargan 30, 40% de margen en lugar de 10, que es lo más habitual, porque es la Argentina, cuando estas empresas son chilenas, son americanas o son francesas y están en todos los países vecinos y no hacen esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Acá pueden, en los otros países no pueden. Pero no es que no puedan porque hay controles, más allá de que creo que no hay que ser ingenuo con estas prácticas. No pueden porque no hay inflación. Al no haber inflación, si sube 10% un precio, todo el barrio se da cuenta. Entonces, señores, estemos convencidos que no hay batalla más importante que bajar la inflación. Porque la reducción de la inflación nos va a permitir pelear con el tiempo por un tipo de cambio mejor y por márgenes menores de la intermediación. Sabemos muy bien que el 80% de la compra en un supermercado es por impulso. Yo a veces le pregunto a mi mujer, y no quiero parecer haciendo diferencia de género, me pasa exactamente lo mismo a mí cuando voy, que voy seguido, y yo estiro el brazo y cargo, miro la lista y voy cargando. Después me preguntan qué precio está, no sé, yo simplemente hice un ejercicio de brazo y cargué el changuito. Y el 80% de la venta es así. Entonces, de ese desconocimiento del precio razonable es que se aprovechan los intermediarios comerciales. Entonces, hablemos mucho de esto, regalemos manzanas, hagamos todo lo que queramos hacer, pero entendamos que la batalla importante y decisiva es bajar la inflación. Ahí van a empezar a bajarse los márgenes que hoy están arriba del 40% a valores internacionales que están alrededor del 10%. Esta es la realidad. ¿No es cierto? En el interín se pueden hacer cosas, como llamarlo por teléfono y decirle, mirá que no cumplís con las normas del tránsito, mirá que estás... Pero todo eso ya sabemos que termina en arreglos bajo la mesa, etcétera, y no son fáciles de combatir. Lo que sí es decisivo es un mercado transparente y estable. Entonces también creo que la lucha contra la inflación es un tema que tenemos que acompañar, aunque no sea tan obvio porque a nosotros nos beneficia una inflación mucho más baja. Vengo sosteniendo hace mucho tiempo que Rogelio Frigerio, no el ministro, el abuelo del ministro, el que habló de las industrias de base hace 70 años atrás, yo tuve el placer de conocerlo, el que hablaba de la siderurgia, del aluminio, de la soda Solvay, de todas estas cosas, y los decidía que estos eran las industrias de base, hoy diría que la agroindustria es la industria de base. ¿Y por qué soy tan categórico? Porque en aquel momento no sobraba el acero, no sobraba la petroquímica, no sobraba el aluminio, ni la soda Solvay, ni ninguna otras de estas sustancias que después de la guerra fueron llamadas como estratégicas. Y si no las tenías no podías crecer. Hoy levantás la mano y te vienen 40 barcos de 40 destinos distintos a venderte acero más barato, hierro más barato, aluminio, lo que sea. ¿Por qué? Porque hay una sobreproducción mundial. Empezando por China, pero siguiendo por Japón, por Estados Unidos, Europa, todos sobreproducen de más todos estos bienes. Entonces, ¿cómo definimos una industria de base? Por la capacidad de pagar muchos buenos empleos bien distribuidos geográficamente. Y entonces ahí la agroindustria tiene un primer ranking sin ninguna duda. Un muy creativo que también tenía intereses agroindustriales, Guido Di Tella, decía, cuando discutía con los militares, si a ustedes les emociona las chimeneas altas, háganlas, pero no les pongan plantas industriales debajo. Pongan solamente la chimenea, decía. Y era de una brillantez la afirmación, porque él sabía, él era productor también lácteo, él sabía realmente hasta qué punto no tenía que ver cuán necesaria es una industria con el tamaño de su chimenea. Hoy, otra de las actividades industriales que tenemos de punta tiene que ver con la producción de software.
Y si el software puede pagar mejores salarios, hagamos software. Esto es así. Entonces, yo no quiero decir esta competencia entre, hagamos todas las industrias, porque algunas nos van a aportar los mejores salarios, otros van a aportar empleos industriales. No es una cuestión de una a costa de la otra. Pero tengamos claro que la agroindustria es la mayor generadora de empleos. Yo lo he dicho en las 2 reuniones sucesivas, en julio del año pasado y en julio de este año, cuando me invitan a hablar en la cadena de la carne, y veo muchas caras que estuvieron en esa reunión. Yo se lo digo al presidente de la sociedad rural, se lo dije en voz alta las 2 veces. Celebro que la rural, en el marco de la exposición, hablemos de actividades agroindustriales. Pero me gustaría que el Día de la Industria, cuando la Unión Industrial festeja, también hablemos de la agroindustria, porque es la industria que más empleo genera. La industria de los alimentos genera más empleo que todo el resto de las industrias juntos. Entonces, no subestimemos la importancia de la industria de alimentos, no subestimemos la importancia de la industria frigorífica, de la industria láctea y de muchas otras industrias que son capaces de generar muchísimos empleos. Y es industria. No tengamos complejos, es industria. No estamos tratando de defender una producción primaria, no, estamos defendiendo una producción que es la capaz de generar los mejores y mayores empleos y muy bien distribuidos. Y esto es un tema sumamente importante, la distribución de los empleos, porque hace al afincamiento de las familias, hace a no ver estos conglomerados urbanos que crecen cada día más y generan costosísimos recursos en materia de educación, de seguridad, de policía, de hospitales, de una serie de cosas. Entonces es muchísimo más barato crecer en una cantidad de poblaciones más chicas o poblaciones rurales. Entonces entendamos de que debería haber una política muy clara de apoyo a la generación. Veamos solamente lo que hizo Europa y los subsidios que Europa le da al agro solamente para que retengan la población en las zonas verdes. Les cuesta carísimo y sin embargo lo justifican justamente por esto, porque ¿cuánto le costaría a Europa que haya villas alrededor de París, de Londres y de todas estas ciudades? Le saldría muchísimo más caro, le ahuyentaría el turismo. En cambio, que esté lleno de pequeños pobladitos donde hay cosas todavía artesanales, vinculadas al agro, etcétera, es algo que realmente le da un beneficio enorme. Sin caer en ese extremo, pues no estoy hablando de subsidiar, pero sí de alentar el crecimiento de la actividad agroindustrial, ya con eso alcanza para realmente entender lo que decía hace un rato. Si Frigerio Abuelo estuviera hoy, diría, la agroindustria es una industria de base competitiva. Veamos un poquitito a Brasil. El Brasil de Fernando Henrique Cardoso, de 20 años atrás, tuvo una mochila que era desarrollo siderúrgico, desarrollo petroquímico, desarrollo pesado. Y Fernando Henrique Cardoso hizo, no, en todos esos productos me choco y me encuentro con los chinos. Voy a hacer otras cosas. Tenían 60 millones de cabeza de ganado, igual que nosotros en el año 70, hoy nos triplican largo. Están cada día produciendo más leche. Exportan pollos, exportan carne de cerdo, exportan carne vacuna. O sea, armaron toda una estrategia agroindustrial sin ningún complejo. Y eso que es un país donde esto todavía era más difícil de aceptar que en la Argentina, porque son muchísimos más millones, casi 200, y por lo tanto esto era mucho más. Sin embargo, apostaron a la agroindustria. Y el presidente de la FIAP, o sea, el presidente de la Federación Industrial, era un productor de pollos. Famoso, ¿no es cierto? Hasta ministro de Economía llegó, pero era del área de los pollos. O sea, fíjense la importancia que le dio Brasil al tema agroindustrial. Y sin embargo nosotros todavía discutimos y casi hablamos de la agroindustria como si fuera, no, como la verdadera industria son las otras. No tomemos eso, tengamos seguridad en que la agroindustria debería ser la base del desarrollo industrial. No a costa de otras, pero sí con impulso a la agroindustria vamos a lograr un posicionamiento en el mundo, porque tenemos que entender que el mundo está cada día más globalizado. Y un mundo globalizado, como decía un economista italiano, decía todos invasores y todos invadidos. O sea, tenemos que estar pensando realmente en con quién nos encontramos en cada mercado y salir, levantar la cabeza a ver qué podemos exportar. Ahora, no cabe ninguna duda de la importancia de este tema y no cabe ninguna duda también de que hay muchas cosas que hacer para que esta realidad se concrete. Y por lo tanto quiero tomarme unos minutos sobre esta cuestión. En primer lugar, quiero afirmar con mucha prudencia
que este futuro glorioso para nuestra agroindustria no está ni cerca ni es fácil. No está ni cerca ni es fácil. Pocas veces me pareció tan equivocada una frase como la que como la que dijo un político que respeto mucho: la Argentina está condenada al éxito. Nada más lejano. Nada más lejano. Irak tiene muchísimos más recursos naturales por cómo los midas que la Argentina. Y sin embargo, mirá cómo está. Entonces, yo creo que realmente ni estamos tan mal ni estuvimos tan bien. También creo que fue una burbuja falsa la que hablan de hace 80 años la Argentina era el séptimo. No. Cuando revisás bien, lo cierto es que la Argentina y Buenos Aires especialmente éramos uno de los lugares más pobres de América Latina solamente hace 150 años atrás. Cuando Río de Janeiro era la capital del Imperio Lusitano, Buenos Aires era un villerío de contrabandistas. Entonces, ubiquémonos. Ni fue tanta la burbuja esa, ni estamos tan mal ahora. Somos un país en evolución que va a tener que fundamentar sus instituciones para que se permita crecer de la mano de la producción, de la austeridad, de los valores que trajeron nuestros abuelos cuando realmente generaron esa burbuja. Porque claro, cualquier país que hubiera recibido 6 millones de personas en condiciones de trabajar, sin hijos chiquitos ni padres que mantener, con una enorme capacidad de ahorro, te generan un crecimiento increíble. Pero esta era la realidad de 1920. Había la mitad de extranjeros, la mitad de los que vivían eran extranjeros que habían venido a trabajar. Entonces esto es muy sencillo, pero eso no era sostenible. Entonces yo creo que es muy importante tener una visión moderada. Combatamos la impaciencia. En esto me desvío un poquito, si me permiten, pero hagan un ejercicio. Vayan al domingo que la Argentina jugó con Chile la final de la Copa América y vean los diarios chilenos y compárenlos con los diarios argentinos, la parte deportiva. Los diarios de ellos decían: finalistas otra vez, un día glorioso más allá del resultado, competimos con los mejores, vamos a tener enfrente a Messi, enorme orgullo de la tricolor, etcétera, etcétera. Los diarios argentinos decían: última bala, si no ganan no vuelvan. ¿Es así? No, es así. No estoy exagerando una coma. La mochila con la cual salieron los jugadores nuestros era tremendamente más pesada que la otra. Esto lo tenemos en todo, parecemos condenados al éxito. Esto da para un libro. Algo que tiene que ver con lo que escribí hace más de 10 años con Martín Lustó, que se llamó Sin atajos por eso, porque siempre teníamos una tendencia al atajo para lograr ese bienestar que parecía que estábamos condenados al bienestar. No es así, depende de nuestro trabajo productivo, de nuestras instituciones. No estamos condenados al éxito. Sería muy interesante que todos entendamos esta cuestión. Entonces, entrando en qué nos separa hoy de ese buen futuro agroindustrial, hay muchas tareas para todas las partes. Tranqueras adentro hay muchísimas cosas para hacer. Yo creo que tenemos que tener claro los productores, si queremos ser productores eficientes en materia de costo, en donde tenemos que tener las prácticas más eficientes con menores costos posibles para ser competitivos, y todo lo que esto sea posible, tranqueras adentro, que es inversión. La Argentina no es viable si seguimos teniendo casi 3 años de ahorro en el exterior. Déjenme que lo diga, no estoy metiéndome con el tema del blanqueo ni nada, pero entiendan que un país que tiene 3 años de ahorro completos en el exterior no es viable. No nos quejemos de la tasa de interés si nuestros ahorros están financiando las inversiones de otros países. Tengámoslo muy claro. Todos me dirán: no, pero acá te expropiaron, todo lo que vos quieras. Pero no hay futuro si no damos vuelta a esto. Entonces, la primera cuestión es: hay que invertir alrededor de cada vaca que tengamos, alrededor de cada hectárea de campo, alrededor de cada maquinaria, tiene que haber la suficiente plata para ser competitivo. Por eso es tan grave lo que pasó en los últimos 15 años o 12 años. Yo lo calculé hace varios años y muchos de ustedes me habrán escuchado comentar las cifras, pero hasta hace algunos años atrás, lo que nuestros productores tamberos y nuestros productores ganaderos habían cobrado de menos, sumando ambos, frente a lo que hubiera cobrado un uruguayo, un brasilero o un paraguayo, produciendo lo mismo, alcanzaba a 13.000 millones de dólares. Entonces, eso es lo que nos manotearon en retenciones y en deformaciones de mercados.
Esos 13.000 millones de dólares hoy se notan en nuestro campo, están ausentes en nuestro campo. No tenemos esa maquinaria, no tenemos esos alambrados, no tenemos esas reservas alimenticias. Entonces, realmente ahí está un tema. Pero entendamos que el desafío hacia adentro es sumamente importante y en los próximos años vamos a tener que distinguir esto. Y la otra estrategia es productos premium, como el camino que yo elegí en la salamandra. No trato de ser barato porque no tenía la escala para ser barato, pero trato de tener un producto que por imagen o por calidad, vaya a saber por qué, podía cargarle el precio y elegir a los consumidores. Las dos estrategias son válidas. Lo que no se puede es estar en el medio. Productos caros y sin imagen, no va. Eso no es viable. O sos eficiente por costos o tenés capacidad de elegir un nicho y abastecer ese nicho. Esto es una lección que tenemos que tener muy en claro, es uno de los desafíos más importantes. Pero todas estas cosas de tranqueras adentro, que hay gente acá en la sala que sabe mucho más que yo del tema, no alcanza. Necesitamos de un Estado que esté presente. En primer lugar, con infraestructura, con caminos secundarios. No hablemos tanto de kilómetros de autopistas, caminos secundarios. Yo he criticado todos estos planes de 10.000 kilómetros, de autopistas. ¿Por qué? Porque al final vamos a estar embarrados en un camino a 10 kilómetros de una autopista, pero no pudiendo salir del campo. Entonces, esto encarece los costos. Necesitamos trenes para transportar nuestros productos, necesitamos bajar el costo del transporte por camión. Esto es muy importante. Entonces, necesitamos infraestructura también en conectividad, en energía. Todas estas cuestiones son fundamentales. Acceso a Internet, todos son cosas que hacen a los costos. Estar pendiente de los mercados para tomar las decisiones correctas, todo eso también son los temas. Entonces, infraestructura claramente es un tema central. Necesitamos bajar los costos de capital. Necesitamos, para que esto se entienda mejor, tasas de interés mucho más bajas. Yo debatía con las nuevas autoridades del Banco Nación, amigablemente, porque soy parte del problema, entonces, amigablemente les decía, nos están pidiendo que apostemos a favor. ¿Por qué no apuestan ustedes a favor? Porque si la tasa de endeudamiento de la Argentina va a bajar, yo pretendería que el Banco Nación hoy me preste a 10 años al 4%, o en dólares o en un ajuste precio-producto. ¿Por qué? Porque hoy no será rentable, pero dentro de 2 años va a ser rentable. Entonces apostá hoy también a favor. ¿No es cierto? Entonces realmente necesitamos un financiamiento a largo plazo, porque cuando uno está en la ganadería, está en la lechería, los ciclos no son de 2 años. A mí no me alcanza con que me presten a 2 años, 1 año, 3 años. Necesito poder financiarme a 10 con tasas como las que se financian los productores brasileros del Bandes. Entonces, si queremos realmente competir, también pasa por ahí. Lo que estoy diciendo es, no todo es tipo de cambio. También podemos lograr competitividad con financiamiento en estas condiciones. Necesitamos bajar los costos laborales y aumentar la productividad. Lo digo con el mayor de las prudencias, lo que quiero decir a continuación. Necesitamos que los sindicatos sean parte de la solución y no parte del problema. Necesitamos que los sindicatos sean parte de la solución y no parte del problema. Y hay que sentarlos a la mesa en estas condiciones, sabiendo que estamos todos en el mismo bote. Ya no está la inflación para disimular los aumentos salariales. Antes aceptábamos cualquier aumento salarial, total le íbamos a ganar con la inflación o con 1000 en rebusques. Hoy no. Hoy necesitamos combatir el ausentismo. Hoy necesitamos realmente reglas que permitan a la agroindustria ser competitivos. No voy a hacer nombres propios de algunos sindicatos, pero veamos que hay sindicatos que le han complicado la vida a algunas pymes realmente en manera más allá de lo razonable, y hay varias pymes lácteas cerradas por estas circunstancias. Entonces, tengamos en claro que no es una cuestión de simplemente tirar de la frazada todo lo posible, porque la frazada es corta. Entonces, los sindicatos también tienen que colaborar en un camino donde se lleve una parte muy importante de este proceso. Porque a mí me parece, volviendo a los ciclos de populismo y ajuste, el desafío de Macri es justamente recuperar productividad sin bajar el salario, recuperar productividad con inversión, que el que trabaja con una pala trabaje con una topadora, que el que trabaja con un martillo tenga un martillo neumático, que el que tiene una calculadora tenga una computadora. Rodeemos a cada obrero de más capital con inversiones y tratemos de defender su nivel de salario. Si yo hubiera mostrado acá una relación de productividad o índice de desarrollo humano y salario real, en un extremo tengo a China, Brasil,
después va subiendo en materia de productividad y poco de salario, y aparece Portugal, Grecia. ¿La Argentina dónde está? La Argentina tiene los mismos salarios reales que Portugal, pero tiene muchísima menos productividad. Nosotros tenemos el mismo salario real que Israel y que Corea del Sur, pero la mitad de productividad de ellos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que bajar el salario para acercarnos a Brasil? No, porque además es políticamente inaceptable y socialmente injusto. Lo que tenemos que hacer es rodear a nuestros obreros de la inversión necesaria para que puedan ser competitivos con esos niveles salariales. Este es el desafío, este es el nombre del problema. Por eso aplaudo cuando hay un presidente que pone la inversión como locomotora del crecimiento. Poner al consumo como locomotora del crecimiento fue una rareza. Yo he sido profesor de Historia del Pensamiento. En 300 años no lo dijo ningún economista. Alguno me va a decir, no, Keynes. Keynes lo dijo en una situación muy particular, cuando hay deflación y depresión. Y entonces se justifica la obra pública para impulsar la economía. Pero jamás lo hubiera recomendado para un país con inflaciones del 30% y con años de crecimiento. Sí lo dijo un economista francés hace casi 200 y pico de años, Jean-Baptiste Say, dijo, toda oferta crea su propia demanda. Sí dijo que si te pones a producir, los salarios que pagás te generan la demanda de los productos que haces en un mercado globalizado. Esto sí es cierto. O sea, que la inversión puede ser la locomotora del crecimiento, sí se ha dicho. Que sea el consumo, nunca. Y creo que esto es un tema donde entonces, como dije recién, no puedo sino levantarme y aplaudir de un gobierno que pone la inversión en el centro de la escena. Y nosotros lo que tenemos que pedir es que ponga las condiciones para que nos ayude a tomar esa decisión de inversión. Que si nos piden que apostemos en condiciones todavía no del todo claras, que apuesten ellos también en condiciones no del todo claras, con ofrecimientos de préstamos a 10 años, como dije recién, animándose a reducir impuestos y que van a recuperar combatiendo la evasión. Tienen que animarse a hacer eso. Si no, siempre somos lo mismo lo que pagamos y pagamos demasiado, cuando hay otros que no pagan nada. Entonces yo creo que estos son los temas donde también el gobierno tiene que apostar y tomar la iniciativa, bajando una cantidad de impuestos distorsivos. Hay un capítulo importantísimo que es la integración al mundo. Si nosotros queremos vender alimentos al mundo, estamos en el lugar equivocado. Déjenme decir esto por un instante, en términos institucionales. Crucemos la cordillera. En Chile tenemos la posibilidad, desde Chile, produciendo lo que podamos en Chile, tenemos la posibilidad de venderle a un mercado medido por las importaciones, libre de aranceles y con acuerdos fitosanitarios, con lo cual, si son alimentos, sabemos que no nos cobran. 140 veces más grande que desde la Argentina, que solamente le podemos vender en estas condiciones, teóricamente, a Brasil, a Uruguay y Paraguay. Y digo teóricamente porque en 10 años de operaciones de la salamandra tardamos 7 en entrar al mercado brasilero, nos perdían los expedientes, había que traducirlos de vuelta, etc. Brasilia era un desastre. Y en Uruguay, el presidente de Uruguay me dijo un día, porque era imposible, me lo dijo así en la cara, me dice, ¿para qué queremos un dulce leche argentino si tenemos dulce leche uruguayo? Sí, para competir, de esto se trata, déjame traer el producto. Entonces el Mercosur es un cuento. El Mercosur es un cuento, es dificilísimo aprovechar esto. Bueno, aún considerando esto, desde Chile es 140 veces mayor el mercado. ¿Por qué? Porque en lugar de hacer una unión aduanera hicieron 28 tratados de libre comercio. Yo muchas veces he sostenido que hubo 3 decisiones apresuradas, disparates en los 90. Primero el 1 a 1, segundo la reforma previsional de un martes a un miércoles cuando cualquier país serio lo hubiera hecho en 15 años. Y el tercero fue hacer del Mercosur una unión aduanera en lugar de un tratado de libre comercio como lo habían soñado Sarney y Alfonsín. Entre Cavallo y Botafogo se pusieron de acuerdo. No, esto. Y una vez hablando de este tema, uno dice, bueno, los europeos tardaron 30 años de negociaciones entre el Acuerdo de Roma del 58 y que realmente hicieron una Unión Europea. Y alguien me corrigió, me dijo, 30 años de negociaciones y 300 años de guerra, porque la hicimos para evitar la Tercera Guerra Mundial. Y nosotros quisimos hacer un acuerdo con Brasil sin negociar nada, ni siquiera
qué queso se quedaba cada uno, qué agroindustria se quedaba cada uno, qué es lo elemental que hicieron en Europa. Esto está discutido, a ver quién se quedaba con cada parte del mercado. Entonces, esto creo que fue de una audacia. Por eso también aplaudo cuando veo que nuestro presidente está acercándose al Pacífico. Hoy, como miembro observador, no puede ser otra cosa, pero seguramente con posibilidades de revisar Mercosur. Yo no es que estoy en contra de Mercosur, lo aplaudo con todas las manos que pueda, pero no es mejor ser una unión aduanera que un tratado de libre comercio. Si fuésemos un tratado de libre comercio, ya Chile estaría dentro y el Mercosur sería muy distinto. Entonces, este es un tema que sé que en Cancillería no sé si les gusta del todo, porque ellos valoran esto y para mí no es ningún logro, es una categoría académica simplemente, pero es mucho más práctico esto. De hecho, Chile, que es un especialista en apertura, no tiene ninguna unión aduanera, tiene 28 tratados de libre comercio. Ahora, cuando Fonterra, la gran empresa láctea neozelandesa, busca un lugar para instalarse, se instala en Chile, a pesar de que hay muchísimo menos vacas que acá. ¿Y por qué? Y porque allá lleva leche en polvo, la transforma y la vende a todo el mundo. En cambio acá tendría que limitarse a venderla a nuestro mercado interno o muy poco mercado más. Entonces, esto creo que es un tema central. Insistamos en esto porque esto es el camino correcto. Hay que bajar, por supuesto, creo que lo dije, la presión tributaria y sobre todo de regular. Acá hay un tema que lo quiero decir con mucho cuidado, pero como dije al comienzo que tenía la camiseta de agroindustrial, pero pyme, me atrevo a decirlo. Alguna vez pensé en un ranking anti-pymes en este país. Lo encabezaba mi querido Banco Central. Y lo digo siempre con lástima, pero al Banco Central tiene normas donde ir a pedir para YPF 100 millones de dólares le exigen los mismos papeles que para nosotros pedir 100.000 dólares. Lo mismo, te piden una proyección a 5 años, te piden todo lo mismo. Y esto no es así en el resto del mundo. En Estados Unidos hay una organización, el SBA, que presupone que tu primer $1.000.000 lo tenés que pedir con una solicitud que no exceda de una página. No puede exceder de una página. Si sos tambero, decís en qué zona estás, cuántas vacas tenés, qué clase de clima tenés ahí, todo lo que sea. Y cuánta deuda tenés. El resto lo saben ellos. Si tienen el modelo, lo cargan y dicen, este me puede pagar tanto. Entonces, ¿qué le voy a pedir más información? Si sos ganadero, lo mismo. Si sos vitivinicultor, lo mismo. Ellos saben el tema. Estarle pidiendo a un productor agroindustrial que haga una proyección es una pérdida de tiempo. Tendría que poder hacerla los bancos, tener los modelos para cargar tus datos y ahí te dan los primeros préstamos sin problemas. Esto es así. Entonces, realmente, mi querido Banco Central, lo digo con toda franqueza, la verdad no distingue una empresa grande de una pyme. Ahora salió una ley pyme que mejora en algo las cosas, pero sigue siendo así. Segundo en la lista, no me quiero pelear con nadie, era el SENASA. El SENASA. Yo me he recorrido Europa y una parte de Estados Unidos visitando empresas lácteas chicas. Excelentes productores de brie de Meaux, excelentes productores de mozzarella de búfala en Italia, de manchego en Francia, de cheddar, que era una obsesión mía, hacer el cheddar que se hace en Inglaterra, el bueno de veras. Ninguna de esas plantas hubiera pasado un examen de SENASA. Ninguna. Cuando yo preguntaba, no, pero quiero ir al baño, es ese. No, pero baño de mujeres o de hombres. ¿Cómo? Me dice, sí, ese. ¿Qué importa si es mujeres o hombres? No se meten juntos al baño. Entonces, cerrá la puerta. Y dije, qué raro. Cuando yo tuve la suerte de que mi primera partida de dulce leche fuera de exportación, porque se la vendía a la Expo Sevilla y estaba Francis Malman cocinando en la Expo Sevilla en 1992, me dijo, yo quiero tu dulce leche para mis postres, y solamente había hecho algunas partidas de prueba. Cayó el SENASA a autorizarme la partida y me dice, no, falta el baño de mujeres. No tengo ninguna mujer. Falta el baño de mujeres, me dijo. Gracias. Dije que tenía la camiseta de las pymes. Me parece que las normas del SENASA se las dictaron las grandes. Me parece, lo digo así suavemente. Me parece. ¿Para qué? Para evitar el ingreso al negocio. Son muchas trabas de estas. Entonces, realmente, acá es donde hay que trabajar. Acá tenemos que trabajar juntos. Yo no estoy en contra de las empresas grandes. En todo mercado hay empresas grandes y empresas chicas. Pero miremos un segundo. En los países que he mencionado, estos quesos premium, los especiales, los hacen todas empresas pymes.
Ustedes no van a conseguir que la láctea francesa más grande haga camembert o brie, no lo hace. La Parmalat no hace mozzarella. Y lo mismo pasa con las lácteas inglesas. ¿Por qué? Porque las normas de producción de estos productos están pensadas para las pymes, donde hay un productor que se compromete con la calidad. Hasta hay normas, déjenme que me explaye un segundo, porque creo que esto es un tema central. Para poder llamarse Brie de Meaux, que es el mejor brie del mundo, que se hace ahí a 80 kilómetros al oeste de París, la cuajada se tiene que retirar con una pala de madera. Si no, no se puede llamar Brie de Meaux. Con lo cual dejan de lado afuera a todas las empresas grandes que es puro acero inoxidable. Esto es una pavada. Hasta hace poco, ahora se cambió, para llamarse mozzarella, acá habrá alguno de ascendencia italiana y me podrá... mozzarella es ahorcar, significa. La bocha de mozzarella tenía que hacerse a mano, porque era una manera de dejar afuera todas las lácteas grandes. ¿Quién iba a poner 1000 empleados a apretar cuajada de mozzarella? Entonces, ¿entienden lo que es una picardía para realmente defender a las pymes? Bueno, esto es lo que nos falta a nosotros. Entendamos que esto son cosas que en otros países del mundo ya la tienen muy bien pensadas. Entonces yo creo que acá hay mucho lo que se puede hacer. Yo también creo que hay que facilitar todas esas actividades por parte de las políticas del SENASA, del Banco Central, con la apertura, con todo esto. Tenemos muchísimo. Por eso dije hace un rato, el camino no es ni fácil ni corto, esto es largo y arduo, pero hay que recorrerlo. Tenemos una posibilidad inmensa de recorrerlo. Quiero ir terminando con algunos conceptos, no me quiero meter en algún sector, pero sí voy a tirar algunos títulos. Sé que hay algunos hombres acá presentes que saben muchísimo más que yo, Juan Linari entre ellos, pero muchos que saben mucho más de lechería y me da un poco de vergüenza afirmar lo que voy a decir. Pero les voy a contar mi propia experiencia. Yo hace 40 años compré lo que se llama el Campo La Salamandra y al comienzo tuve un tambito antes de empezar con la producción y fui a venderlo a una empresa láctea de las grandes. Y me dijo, mira, sí, Javier, buenísimo, te lo compramos, pero quiero que sepas que vos la producción de invierno vas a hacer lo que se llama una base. Y después lo que hagas en primavera, verano se llama excedente. A ver, no te entiendo, le dije yo. Quiere decir que vos la leche que yo hago eficiente y fácil me la pagás menos que la que hago difícil. O sea, me estás invitando a hacer leche en la estación más difícil, que tengo que suplementar, cambiar la aparición, etcétera. Digo, esto no es así. Pero bueno, entonces no vendí, me fui a buscar una plantita de dulce de leche que no le importaba la estacionalidad, entonces me lo compraba el dulce de leche en la leche cuando era barata y hacía para todo el año y nos iba bien. Y al poco tiempo me enteré que los neozelandeses, los tamberos se van de vacaciones en invierno. Dije, ¿cómo? Lo chequeé y es así. Y si mirás un cuadro de producción anual en Nueva Zelanda, métanse en internet, New Zealand Dairy, y aparece todo esto, y van a ver que la producción de abril, mayo y junio es mínima. Los neozelandeses toman leche en polvo diluida. No hay leche fresca para todos, es muy poquita la que se hace. ¿Por qué? Porque los neozelandeses, si vos te metés en las estrategias de ellos, la palabra que más aparece es bajo costo. No saben lo que es suplementar una vaca, no tienen vaca de 30 litros. Tienen leche barata y por lo tanto, cuando hasta hace 2 semanas estaba alrededor de los $2.000 la tonelada, $2.000 la tonelada, haciendo el cálculo rápido, que no es exacto, es 20 centavos de dólar el litro. Y 20 centavos de dólar el litro son 3 pesos. Y a 3 pesos los neozelandeses sobrevivían. Entonces da para pensar y tienen un costo de vida mucho más alto que el nuestro. Entonces, no creamos que porque están 2.700 ya nos salvamos, porque puede bajar de vuelta, porque hay un productor muy eficiente mundial que explica gran parte de las exportaciones que tiene un costo muchísimo menor que esto. Entonces lo que tenemos que plantearnos es, ¿queremos una lechería de exportación o una lechería de mercado interno? Si es de mercado interno, podemos imitar a los patrones europeos de producción, etcétera, y cerrar la economía. Pero si queremos realmente una lechería de exportación de 12.000, 14.000, 18.000 millones de litros dentro de algunos años, como alguna vez escribimos en los planes estratégicos lácteos, tenemos que pensar en tener costos de producción parecidos a los más importantes del mundo. Y no serán las prácticas neozelandesas, me apresuro a decir, porque tienen pasto distinto, todo lo quieren, pero sí copiar la filosofía de producir la leche más barata posible. Esto es un tema. Y en materia de carne es exactamente lo mismo. Tenemos que entender que lo que tenemos que aplicar, si queremos ser una ganadería de exportación, es producir leche, carne barata o premium, añejada, todas esas cosas con marca, o barata, ¿no es cierto? Que es como la Argentina ganó los mercados. No es cierto que ganó los mercados
por la calidad exclusivamente. Yo en los años 70 me tocó, como se dijo, estudiar en Londres y mi hobby era ir a visitar empresas en Smithfield. Existía en Smithfield en aquel momento, las grandes, la Anglo, Weddell, todas esas empresas las visitaba porque además me invitaban a almorzar y eso era muy bueno en mis años de estudiantes. Entonces aprovechaba eso y ahí descubrí, porque ellos te decían, vos haces carne barata. Ahora, venía a comer carne a un pub de Smithfield y donde en el menú te ponían lo que era el Shorton, el Aberdeen Angus, por raza estaban los bifes. Sabían mucho más de carne que nosotros y era exquisita. Lo que pasa es que era carísimo, ¿no es cierto? Entonces entendamos estas lógicas porque ahí tenemos que tomar definiciones estratégicas. No quiero tomarme mucho más tiempo, pero las reflexiones finales son, tengamos la certeza que estamos en el buen camino. Pero no es ni un camino ni fácil ni corto, pero estamos en el buen camino. Esto creo que es claro. No nos dejemos ganar por la impaciencia, no repitamos el ejemplo del fútbol que le dije. Necesitamos del gobierno, de los reguladores, de los sindicatos también y de nosotros mismos. No es todo que nos lo vienen de afuera, también lo vamos a tener que luchar. Acá ha cambiado la música. La música del mundo empresario de los últimos 10 años era totalmente distinta de la de los próximos años. ¿Qué era importante para sobrevivir y ganar dinero en los últimos años? Lo más importante era tener el teléfono de la privada de Moreno, para que te dé las de high rápido, te proteja en un rincón del mercado y te llenaba de plata. Si además tenías contacto con la mafia de la aduana o la mafia del juego, era mucho mejor, era todo mucho más fácil. Esa música se terminó. Hoy lo importante es competir y no a todos nos va a ir bien, lo digo simpáticamente. En un mundo capitalista no todos son exitosos. Están los que hacen las cosas mejor que otras y esto es un tema del juego. Tenemos, por lo tanto, que acompañar una política, lo digo ya con las camisetas puestas, una política que realmente nos lleva al buen camino y nos dice que la agroindustria es una cosa realmente importante y vital para la Argentina. Y acompañar también estas batallas que para mí son dos caras de la misma moneda que no quiero dejar de mencionarlas, aunque a lo mejor no son del tema específico. Tenemos que acompañar la lucha contra la pobreza. No solo porque la pobreza es algo malo en sí y somos buenas personas y por eso nos gusta que estén todos bien. No soy tan buena persona como para pensar así. También nos va a venir bien a nosotros, los que no estamos en esa categoría de pobreza, que no haya pobreza. Nos va a hacer bien en materia de menor seguridad, menor inseguridad, pero sobre todo la pobreza es el caldo fértil del populismo. Y por supuesto que hay muchos partidos que inescrupulosamente lucran con la pobreza y por supuesto que no la van a hacer desaparecer más porque justamente es la fuente de su poder. Y esto no es propio de un partido político, sino de ciertos políticos inescrupulosos que aparecen aquí y allá lucrando con estas cuestiones. Entonces, el combate a la pobreza es lo que va a cambiar la Argentina. Y la otra cara de este combate a la pobreza es el combate a la corrupción. Corrupción expresada por todas estas mafias que van desde la mafia del fútbol hasta la del juego, la de la patria contratista, a la del lavado de dinero, la de la aduana incluida. Todo eso es realmente un tumor que está creciendo en el cuerpo argentino. Y tenemos que entender que estamos ante una encrucijada donde nos rendimos frente a estas mafias y por lo tanto estamos perdidos con la ilusión de ir cada día siendo mejores o realmente un combate para desarraigarlas y encarrilarnos por el camino correcto. Y eso es la apuesta que tenemos por delante. Muchas gracias.